Esta mañana quiero compartirles un mensaje. El título es Santidad. Y esa palabra, hermanos, es una palabra grandotota, con poquitas letras. Pero si nos ponemos a pensar qué es santidad, es un poquito complicado, hermanos, a veces alcanzarla a entender en su totalidad. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abran sus Biblias. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener una oración. Le vamos a dar gracias al Señor por el privilegio y la dicha de estar en su casa, de estar en sus caminos, de ser parte de su pueblo. Yo no lo merezco, no sé si ustedes lo merecen, pero tengo ese privilegio y así que bendito Dios y buen Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por el privilegio de ser tu hijo. Gracias, bendito Padre Celestial, por conocer a muchos de mis hermanos que no conocía, por compartir tu palabra, bendito Dios, que tan simple y sencillamente está en un libro, Señor, y no batallamos para encontrarla, para leerla, para compartirla. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que siempre nos redarguye y nos enseña, Señor, todas las cosas que debemos de saber y hacer. En el nombre de Cristo Jesús, bendice este tiempo. Amén. En el libro, en la primera carta, hermanos, del apóstol Pedro, vamos a encontrar unos versículos que son los que nos van a hablar un poquito acerca de este mensaje, hermanos. Capítulo 1, versículo 13 y al 16, dice la palabra de Dios. Antes yo predicaba, hermanos, y no necesitaba lentes, ahora necesito lentes y al rato voy a necesitar lupa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y encontramos, hermanos, que la palabra santidad muchas veces habemos cristianos que no la queremos aplicar de lleno, de hecho, si nos dicen, oiga, usted es santo, lo primero que decimos, pues no, santo es Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que los que hemos sido llamados o escogidos o apartados para servir a Dios, esa es la santidad. Ser santo es ser apartado para servir a Dios. Y si somos cristianos y si hemos recibido la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús, entonces automáticamente hemos sido llamados para vivir apartados para Dios. Ahora, cuando uno recién se convierte, hermanos, quizás ignore toda la Biblia. No sabemos gran cosa de la palabra de Dios. Pero el propósito del Espíritu Santo, el propósito de la salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús, primeramente es arrancarnos de las garras del enemigo, de Satanás. Pero ya somos salvos, ya nos arrancaron de las manos del enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, hermanos, es enfocarnos en qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Si nos vamos al libro de Génesis, fíjense, voy a leer unos pasajes bíblicos, hermanos. En el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios hizo el universo, cuando Dios hizo la creación, cuando Dios, hermanos, obró de esa forma maravillosa,
Y en esos últimos días de creación, cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, hermanos, pues quizás nos pudiéramos llegar a preguntar nosotros, ¿para qué hizo Dios la creación? ¿Para qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Y tendríamos que encontrar una respuesta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén y les dio trabajo porque les dijo, ustedes se van a encargar de todo esto. Adán andaba ya, hermanos, con una libreta poniéndole nombre a los animales y todo aquello. Pero Dios le dijo, fíjense, siempre hay peros. Cuando ya los puso en el huerto del Edén, en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa orden, con ese mandato, con esas palabras que Jehová le dio al primer hombre y a la primera mujer que él creó? Lo desobedecimos. ¿Por qué, aun cuando somos creación de Dios, aun cuando somos llamados a estar en los caminos del Señor, aun cuando hemos venido a los pies de Cristo Jesús, por qué somos rebeldes? ¿Por qué esa rebeldía cuando Dios con tanto amor nos ha acogido, nos ha abrazado, nos quiere dar lo mejor? Y nosotros a veces no lo apreciamos. Si nosotros nos vamos, hermanos, a través de la Biblia, vamos a ir encontrando pasajes y pasajes bíblicos e historias bíblicas donde Dios llama a hombres, a mujeres, a pueblos y les da una advertencia o les da un mensaje o les da un mandato y les dice, hagan esto y vivirán. No hagas esto porque te va a traer malas consecuencias. ¿Se recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, hermanos? Oiga, hermanos, el Señor los llevó por aquel mar grandísimo que abrió de pared en pared y los pasó y los trajo por un desierto y les dio a comer maná y les dio agua de la roca y tantas cosas que yo diría, yo jamás dudaría de Jehová. Yo jamás dudaría de Dios. Pero cuando Dios los introdujo en la tierra prometida, ¿saben qué les dijo Dios? Rápidamente Dios les dijo cosas muy importantes. Denle vuelta a su Biblia en Deuteronomio 8. En Deuteronomio capítulo 8, hermanos, versículo 11, vamos a encontrar unas palabras muy, muy importantes. Y así nos podemos ir a través de la Biblia, hermanos, dándole y dándole vuelta a la Biblia y encontrando pasajes bíblicos tan valiosos como estos. Déjenme ver dónde estoy. Capítulo 8. Aquí mero. Dice la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Fíjense. Amonestaciones de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal.
que te sustentó con la mano de con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La advertencia es: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y vamos más adelante, hermanos, y nos vamos a encontrar con voy a poner unos ejemplos, con el primer rey de Israel, con Saúl. ¿Qué le mandó Dios a Saúl, hermanos? Puede que le haya mandado muchas cosas, pero una de las que le mandó le dijo: mira, cuando vayas a la guerra y acabes con el pueblo que vas a acabar, no agarres nada de lo que hay allí. ¿Qué hizo Saúl? Se llevó lo mejor del ganado, y a lo mejor a las personas más importantes se las llevó como esclavas, y al ganado se lo ofreció en sacrificio a Jehová. Y mandó Dios a su profeta y fue y le dijo: ¿se complace más Jehová Dios en los holocaustos y en las víctimas que en la obediencia a su palabra? Y esa fue la causa de que su reino no llegara más lejos. La iglesia de hoy, hermanos, no es diferente. Quizás no somos el rey David o Salomón, pero somos el pueblo de Dios. Somos los escogidos. Decíamos ahorita en la escuela dominical, somos los escogidos desde antes de la fundación del mundo, que no es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ya ahorita en el Nuevo Testamento y en el pasaje bíblico que les leí primero en Primera de Pedro, hermanos, no es nomás cuídate de olvidarte de Jehová, cuídate de no poner por obra los mandamientos de Dios, porque eso fue lo que Dios le dijo en Deuteronomio al pueblo. De hecho, ¿saben lo que Dios le dijo, por ejemplo, a Josué? A Josué Dios le dijo claramente: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para poner este libro de la ley por obra, para que todo lo que hagas prospere. Eso es lo que Dios nos está diciendo también a nosotros el día de hoy. Pero sin embargo, el tema de hoy, para mí en lo personal, es todavía más que una orden. Aquí Dios no me está diciendo: cuídate de no poner por obra, cuídate de olvidarte, no. Santidad. Santidad, hermanos, no es cuidar de hacer algo o obedecer algo, sino vivir algo. La santidad se vive, no se escucha y se obedece. La vida de un cristiano, hermanos, el día de hoy debería de ser estar muy pendiente que estamos viviendo en santidad. ¿Saben de dónde salió este mensaje, hermanos? ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Cómo va su país? ¿Sabe por qué muchos países no aparecen casi nunca en el mapa del mundial? Por tanta corrupción, hermanos. Los más guapos van al equipo principal, o los más ricos, o las palancas y todo aquello. Y los que verdaderamente son señores jugadores se quedan fuera. Hay ciertos países que saben escoger, que saben distinguir, que saben hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Cuántos han oído cosas buenas de Qatar? ¿Cuántas cosas malas se dicen de Qatar? Muchas, ¿verdad? Déjenme les digo, yo estaba meditando y pensando y diciendo: ¿qué verdaderamente Qatar será lo más feo que existe en el planeta Tierra?
No nos estaremos equivocando, hermanos, porque ahora los derechos humanos y los derechos a las mujeres y tantas leyes que hemos inventado los seres humanos, no estaremos haciendo las cosas malas. ¿Ustedes creen que esos millones de fanáticos que andan en el mundial, todos son cristianos? ¿Han visto las cosas que hacen? Adoran al Señor. En muchas cosas yo no digo que Qatar sea perfecto, porque nadie es perfecto, solo Dios. Pero casi estoy seguro que en ese país puede que se hagan muchas cosas mejor que las que se hacen en Estados Unidos, pero nosotros no creemos que sea posible. ¿Verdaderamente ustedes creen que en Estados Unidos todo es correcto? No. Si nomás hablamos de discriminación, hermanos, nosotros somos los que vamos delante allí, siendo discriminados, y a veces hasta discriminamos también nosotros. Pero vamos entrando al mensaje, hermanos. Eso era nomás un probete. Yo predico de 1 hora 15 minutos a 1 hora y media, hermanos. Que el Señor lo bendiga, hermano. Ahí se va a quedar solo, ¿verdad? No, les voy a compartir 3 cositas pequeñas. La primera, la santidad, les decía, es si usted es salvo, si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted de corazón le entregó su vida a Cristo Jesús, usted es salvo y usted tiene un trabajo muy grande de vivir en santidad, apartado. Así es que yo digo que es un paquetote tremendo, hermanos. Díganme, ¿alguno de ustedes lo ha hecho todo bien? ¿No le ha fallado al Señor? Todos le fallamos al Señor, todos los días le fallamos al Señor. Pero ¿cuál debe de ser nuestro enfoque? Tratar de hacer lo que la palabra del Señor dice. Pero ¿qué pasa si no sabemos lo que la palabra del Señor dice, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Bueno, después de convertirnos a Cristo Jesús, yo creo que una de nuestras obligaciones es que este libro se convierta en nuestro pan diario. Se convierta, hermanos, en ese libro que debemos de estar meditando de día y de noche. Qué aburrido, han de estar pensando algunos. ¿Ok? Pero eso debería de ser, hermanos. Verdaderamente, para poder saber cuál es la voluntad del Señor, necesitamos orar y orar y orar y estudiar y analizar y examinar y pedirle al Espíritu Santo: Señor, manifiéstate, para que nosotros podamos estar fuertes en el Espíritu, para que nosotros podamos ser luz a los que viven en oscuridad y puedan ser guiados a los pies de Cristo Jesús. Pero cuando la gente mira allá afuera, hermanos, que hay muchos cristianos, miren, aquí, hermanos, casi somos santitos, casi angelitos parecemos, nomás nos faltan las alitas. Dentro de estas 4 paredes es fácil, hermanos, adorar y alabar y cantar bien fuerte y leer la Biblia y compartir. Allá afuera es donde está el reto grande. Allá es donde se tiene que predicar la palabra de Dios. Allá es donde se tiene que manifestar la hermandad que nosotros debemos de tener con los que conocemos y con los que no conocemos. La obediencia es hacer lo que se nos manda, y la santidad es vivir lo que se nos dice que tenemos que vivir. Son 2 cosas completamente diferentes. Así que el primer punto, hermanos, santidad es vivir, y aquí va a estar bien pesado, igual que el que nos rescató,
con la sangre preciosa. A mí si me dan una bofetada, yo creo que no la aguanto, hermanos. El Señor Jesucristo sí las aguantó. Lo azotaron y Él cayó. ¿Cuántos de nosotros por cualquier cosita que nos hacen, explotamos? Y te voy a demandar porque aquí en Estados Unidos las demandas están a la orden del día. El Señor Jesucristo se quedó calladito, hermanos. Sí hay muchos pasajes bíblicos donde el Señor Jesucristo hasta hijos del diablo les dijo a los fariseos, porque verdaderamente eso es lo que era. Eso es lo que existe el día de hoy, hermanos. Saben que el mundo no está mejor que hace 2000 años. Está mucho peor. Ahora ya los patos le tiran a las escopetas. Y está duro. Sí, sí está muy difícil. Así de que santidad es vivir como Él nos manda que vivamos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, hermanos? Vamos otra vez a ese libro. Voy a leer el versículo 13. Y fíjense cómo dice el versículo 13, y lo vamos a interpretar a la forma de hablar actual. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos traduciéndolo, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No son mis espaldas físicas, hermanos. ¿Cuáles son los lomos de nuestro entendimiento? Ahora, bueno, vamos a ir a lo físico. Cuando a usted le dice, ¿sabes qué? Abróchate los pantalones, apriétate el cinto, échale ganas, esfuérzate. Eso es ceñir los lomos, pero físicamente. Ahora, ¿cuál es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, hermanos? Aquí estamos hablando. En otras palabras, esfuérzate mentalmente para aprender este libro, para captar el mensaje, para vivir el mensaje, para practicar el mensaje. Eso es ceñir los lomos del entendimiento, hermanos. Echarle ganas, esforzarnos. No está tan fácil, pero es posible, porque para Dios todo le es posible. Eso es muy importante. Dar la buena pelea, pelear diariamente. Hermanos, el estar en Cristo Jesús es estar en guerra todos los días con usted mismo y con el mundo que lo rodea. Miren, acabamos de celebrar Thanksgiving, Acción de Gracias. ¿Ustedes creen que todos los que estamos aquí lo celebramos igual? No. ¿Ustedes creen que todos los que nos congregamos en las casas comimos lo mismo? No. Toda la gente que se juntó para celebrar, ¿ustedes creen que todos eran sobrios? ¿O estaban sobrios? Y a veces nosotros nos vamos en ese paquete. Así que ceñid nuestros lomos para entender lo que Dios nos está diciendo, para entender que vivir en santidad, hermanos, no es nomás, como dicen los jóvenes, chilling. No es nomás hay un cotorreo. No, es algo muy serio y muy importante, hermanos. El mundo en el que estamos viviendo, hermanos, cada vez está más mal delante de Dios. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, las iglesias no crecen, pero abra un casino o abra una barra, ponga un salón de baile. Verá como en cuestión de unas semanas, unos meses, está lleno. ¿Y las iglesias por qué no?
A lo mejor después de compartir este mensaje le van a decir al hermano Herminio, hermano, no vuelvo a invitar al hermano César, olvídese. Va a corrernos a todos. Sí, porque el cristianismo de hoy, hermanos, lo queremos vivir así bien suavecito, que no me digan nada, que no me reclamen, que no me pongan a trabajar, que no me manden a evangelizar, a tocar puertas. ¿Cuánto hace que no tocamos puertas, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, si se nos para un indigente o una persona que no tiene a Cristo delante de nosotros, si tiene necesidad, quizás podamos sacar unos dólares y se los demos, pero hablarle de la salvación, de invitarlo a que se acerque a Cristo, a que cree en Cristo Jesús, patinamos, tartamudeamos y no queremos, o no sabemos cómo hacerlo, hermanos. No sabemos porque no nos hemos fajado el entendimiento para aprender lo que dice la Biblia que tenemos que compartir. Así de que esforcémonos, hermanos, a vivir en santidad. Ya no les voy a decir esforcémonos en no olvidarnos de Jehová, esforcémonos en no olvidarnos de su ley, esforcémonos, no, esforcémonos en vivir en santidad, porque si nos esforzamos en vivir en santidad, este libro, hermanos, va a ser el más precioso para nosotros. Este libro, hermanos, va a ser el que va a estar en todas partes en nuestras casas. Lo vamos a leer en cachitos, lo vamos a masticar, lo vamos a analizar, vamos a sacarle jugo. Pero hay veces que este libro, hermanos, no es importante para muchos cristianos. Ese es el peligro. Número 2, hermanos, ya voy a terminar. Ya voy en el 2. ¿Ok? Dice el versículo número 14, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, la obediencia, hijos de Dios, cristianos, salvos, hermanos unos con otros. Dice aquí que nosotros no nos debemos de conformar, acomodar o vivir como vivíamos antes cuando estábamos en la ignorancia. Ahora ya nacimos de nuevo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y porque somos nuevas criaturas, y porque somos de Cristo Jesús, y porque somos salvos, debemos de esforzarnos para no vivir en la ignorancia de lo que dice la palabra de Dios, o vivir en la vida pasada. Hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Yo me recuerdo una vez, hermanos, que yo trabajaba de handyman, en México le dicen de 1000 usos. Yo trabajaba de 1000 usos, hermanos, y andaba haciendo un trabajo en la casa de unos gringos aquí en Las Campanas. Y me acuerdo que llegué un día y la persona que me había recomendado trabajaba ahí con esa señora. Y llegué ese día a trabajar cuando en eso la señora, la dueña, muy efusiva, me dijo que tú eres predicador. Sí, le dije, soy pastor de una iglesia. Oh, dijo, yo también. Dijo, yo también soy predicadora. Oh, le digo, ¿de qué denominación? ¿De qué iglesia? No, dijo, yo les predico a los adictos a las drogas y al alcohol. Oh, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo también fui alcohólico. Oh, me dijo, ¿qué pasó? Le dije. Me dijo, tú eres alcohólico. Y le dije, yo no soy alcohólico, yo fui alcohólico. No, dijo, mira, el alcoholismo es para el resto de tus días. Le dije, sí.
En la forma de pensar tuya, sí, yo sigo siendo alcohólico. Pero en la forma de lo que la palabra de Dios me dice a mí, me dice que yo ya no soy el viejo hombre. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por tanto, no soy alcohólico. Pues salimos de pleito, hermanos. No nos entendimos. No nos entendimos, salimos de pleito y lo bueno fue que no me corrió. Seguí trabajando pero todo eso, hermanos. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que tener la convicción clara. Yo soy de Cristo y si fui alcohólico y si fui ratero y si fui violador y si fui lo que haya sido, ¿sabe qué? Ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura. En el mismo cuerpo, pero soy nueva criatura en Cristo Jesús porque ahora hay un Espíritu Santo dentro de mí. Cuando no se tiene esa convicción, doblamos las manitas y decimos, no, pues sí, sigo siendo alcohólico. No. La palabra del Señor me dice a mí que yo ahora estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y que Satanás no tiene nada que ver conmigo. Así es que el punto número 2 dice que no nos conformemos, hermanos. Conformarse es acomodarse, es volver a hacer lo mismo, es vivir conforme vaya la corriente, hermanos. Ahora esto, mañana aquello y ahí la llevamos y nos juntamos ciertos días y dejamos de juntarnos otros y ahora con esta gente sí puedo decir malas palabras y con aquellos no. No. En Cristo Jesús nosotros debemos de ser santos. Y no es fácil, porque todos fallamos. ¿Qué es lo que le dice a usted el Satanás cuando usted falla? Cuando usted comete un errorcito. Pues no que eres hermano, no que eres cristiano, a lo mejor eres cristino, ¿verdad? No, hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted es de Cristo, es cristiano y usted tiene un reto muy grande por delante. Vivir para honrar, para glorificar a aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que lo hizo pasar de la muerte, hermanos, a la vida eterna. Eso es lo que tiene que suceder en la vida de un verdadero cristiano, hermanos. Ahora, aquí hay un punto. A mí el Señor Jesucristo, hermanos, no me hizo manita de puerco. A lo mejor muchos no entienden qué es hacer manita de puerco. En nuestros ranchos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades mexicanas, se usa mucho matar marrano para comer chicharroncitos y carnitas y todo aquello. Se les va a hacer agua a la boca. Pero bueno, para matar un marranito, hermanos, muchas veces el que lo va a matar lo agarraba de una de las manos delanteras y le doblaba la patita así, pues los vencen muy fácil. Eso es hacer manita de puerco. Y a mí el Señor Jesucristo no me hizo manita de puerco, hermanos. No me dijo, mira, tienes que hacer esto. No, Él me dio libre albedrío. O sea, Él nos deja, con el señorío que Él tiene, nos deja que usted haga lo que a usted se le antoje si quiere hacerlo. Pero si quiere agradarlo a Él, Él nos está diciendo que debemos de ser santos como Él es santo. Ahora, ¿lo vamos a lograr en esta vida? No. ¿Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo? Sí. Por eso nos está diciendo, cíñete los lomos de tu entendimiento, para que vayas entendiendo mejor lo que está escrito, para que vayas aplicando mejor lo que Dios dice en su palabra, para que pueda hacer más luz a los que están en tinieblas, para que seas un mejor ejemplo, para que tu vida verdaderamente glorifique a Dios. No es fácil, hermanos, pero con el poder del Espíritu Santo, para eso se nos dio ese Espíritu Santo,
para que podamos salir adelante. Y cuando fallamos, ¿qué? Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre. Hay que ir a Jesucristo y decirle, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, me equivoqué, la regué, perdóname. Muchas veces nosotros pedimos disculpas, ¿verdad? Discúlpame. No, un perdón, hermanos, es más efectivo. Muchas veces ofendemos a alguien y lo primero que decimos, ¿sabes qué? Pues la regué. Ay, discúlpame. Como no queriendo pedir disculpas, hermanos. Pero es más bonito cuando usted se acerca y le dice a la persona, ¿sabes qué? Me equivoqué, quiero pedirte perdón. Quiero estar bien contigo, te quiero, te amo. Ayúdame a solucionar mis problemas. Así de que no os conforméis a este mundo o a los deseos que teníamos antes, hermanos. No se ajuste a esas cosas. Les voy a decir algo, hermanos. Les decía que el mensaje surgió de lo que pasó en lo que está pasando en Qatar, que arrestan a quién sabe qué, que los meten a la cárcel y que los azotan y que no sé qué tantas cosas. Y yo no digo, hermanos, debe haber muchas injusticias en ese país también. Dicen que cuando se construyeron los estadios, hubo muchas muertes de los trabajadores, hermanos, que los llevaban como esclavos y oiga, se caían de esas estructuras tan grandes y pues se matan. Aquí en Estados Unidos se han muerto también muchos. Y ustedes saben de esos, no se oye, pero también se han muerto muchos, hermanos. En todos los países del mundo se muere mucha gente por negligencia o porque no les dan el equipo necesario para protegerse. Pero en todos lados hay injusticias. Así que nosotros debemos de jugar, hermanos, para el mejor equipo, no para el enemigo. Nosotros debemos de escoger hacer las cosas mejores para la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Un cristiano que vive sin esforzarse, a mí se me hace que está muy mal. No está haciendo lo que debe de hacer. Ahora, quizás no sea cristiano, quizás se ha descuidado, porque muchas veces, hermanos, puede que no atendamos bien la voz de Dios a través de su palabra y no practicamos lo que se nos dice que tenemos que practicar. Entonces allí están los errores con los cuales se hace mucho daño, porque un mal testimonio, hermanos, hace mucho daño, mucho daño. Número 3 dice la palabra de Dios. ¿En dónde se debe practicar la santidad, hermanos? En todo. Versículo número 15 y 16 dice la palabra de Dios, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No es nomás en la iglesia, hermanos. No es nomás cuando las cosas caminan bien. No es nomás dentro de las cuatro paredes de la casa. Es en el trabajo, es en el mercado, es en el restaurante, es en la calle, es en todas partes donde debemos de vivir en santidad para la gloria y la honra de Dios. Así es que apartados del mundo para vivir en santidad en todas partes. Cuando dice, hermanos, que en todo, voy a mencionar algunas palabras. ¿Apartados de qué? De los vicios. Vivir en santidad es vivir siendo santos, sin vicios, y aquí nos va a doler, porque estamos en un país muy rico, donde hay mucha abundancia. Vivir en santidad en la vanidad, hermanos. Sabe que los seres humanos somos muy vanidosos. No se compre una troca nueva porque ya no quiere saludar a nadie. Le quiere echar la troca encima a alguien.
Sí, hermanos, ¿saben qué? Nomás tenemos poquito y ya nos creemos los dueños del mundo. Y el cristiano no debe ser así, hermanos. El cristiano debe mantener los pies sobre la tierra y ser humilde. Entonces, vivir en santidad en todo es con relación a lo del mundo, los vicios, las vanidades, las carnalidades, las idolatrías, las hechicerías, hermanos. Ustedes han conocido por lo que han escuchado y por lo que han leído a alguien más sabio que Salomón, excepto el Señor Jesucristo, pero alguien más sabio que Salomón. ¿Han leído la historia de Salomón? ¿En qué terminó Salomón? En la idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque fue muy obediente a Dios. No, porque desobedeció a Dios agarrando esposas de los pueblos que no eran pueblo de Dios. Y la palabra del Señor dice que claramente Dios le advirtió que no fuera a tener ninguna relación con mujeres de otras tribus, de otros pueblos, porque iban a inclinar su corazón hacia sus dioses. Y él terminó haciendo templos para los dioses paganos. Y un hombre con tanta sabiduría, hermanos, que ni entre todos los que habemos aquí podemos alcanzarla. O sea, no porque somos pueblo de Dios, no porque somos escogidos por el Señor, quiere decir que tenemos la libertad de hacer lo que se nos antoje. Es muy peligroso. Si somos escogidos por Dios, deberíamos de aquilatarlo, valorarlo y decir, qué gran privilegio me dio el Señor. ¿Cómo puedo guardar esta joya que Dios me ha dado? Viva para Cristo Jesús, hermano y hermana. Y si aquí hay algún visitante que todavía no entrega su vida a Cristo Jesús, dése cuenta de lo que es estar en Cristo Jesús. Ahora, quizás le dé miedo y salga corriendo, pero ¿sabe qué? Yo lo volvería a vivir. Yo lo volvería a vivir si no tuviera a Cristo Jesús y me ofrecieran a Cristo Jesús, diría, Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida porque esta vida es preciosa. Esta vida es maravillosa. Estar en Cristo Jesús es lo máximo que me puede haber pasado a mí. Espero que todos podamos sentir lo mismo, hermanos. Así que la obediencia del pueblo de Dios o de la creación de Dios o de los siervos de Dios como Pablo, como Pedro, como Sansón, como David, como todos esos siervos que están aquí en este libro, hermanos. La obediencia es muy importante, pero la santidad del día de hoy es más grande todavía. A mí se me hace que ese paquete, hermanos, es mucho más grande para la iglesia de hoy. Vivir para Cristo Jesús en santidad es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Les agradezco que me hayan tenido paciencia y espero que un día más me den la oportunidad de predicar, ¿ok? Vamos a orar al Señor. Bendito Dios.